Inmaculada, ¿eran las mujeres cordobesas de la Edad Media unas holgazanas? A tenor de lo que se puede leer en los protocolos notariales del siglo XV, rotundamente no. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea? En 1805, Carlos IV promulgó la novísima recopilación, que era una actualización de la legislación española que bebía, entre otras fuentes, de las partidas de Alfonso X el Sabio. En esta novísima recopilación, concretamente en el libro X, se anunciaba la derogación de la conocida como Ley de Holgazana, una normativa que se circunscribía a la ciudad de Córdoba. Bajo este llamativo título se encerraba una disposición que negaba a las mujeres cordobesas el disfrute de los bienes gananciales de su matrimonio una vez hubiera fallecido el marido. Lo más curioso de todo ello es que la propia novísima reconocía que esto no era una ley, sino una costumbre, pues no se tenía constancia de que existiera una normativa que regulase algo tan llamativo y que atentaba contra el propio derecho de la Corona de Castilla. Sin embargo, a pesar de ello, y por noticias que habían llegado a la corte, se decidió abolir definitivamente tal uso. Así pues, el propio Carlos IV desmontó la leyenda que atribuía esta prohibición de los bienes gananciales por orden de Isabel la Católica, una leyenda que refrendó el propio Teodomiro Ramírez de Arellano posteriormente. Según se recoge, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica para los amigos, se alojaba en el Alcázar de Córdoba mientras preparaba la campaña contra el reino nazarí de Granada. Todos los días veía a nutridos grupos de mujeres que esperaban a que las saludara, lo que, unido al hecho de que la noria de la Albolafia también le molestaba por el ruido, una reina sensible, no cabe duda, provocó que la monarca emitiera una disposición que marcaría la vida de muchas generaciones posteriores, supuestamente. Y es que desde ese entonces, todas las mujeres de Córdoba, que al parecer no se dedicaban más que a holgazanear, no podrían disfrutar de los bienes gananciales una vez muertos sus maridos. Una disposición desproporcionada e injusta que motivaría supuestamente, otra vez, muchos casamientos a los alrededores de la ciudad, por ejemplo en Alcolea, para poder escapar de esa medida. Ahora bien, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda? Eso es algo difícil de decir. Pues acerca de la vida cotidiana de las mujeres cordobesas en la Edad Media vamos a tratar hoy de la mano de la profesora Inmaculada Herencia, un verdadero lujo como nuestros oyentes tendrán la oportunidad de comprobar a continuación. De modo que empecemos. Afirmaba Inma hace unos instantes que las mujeres cordobesas no tenían nada de holgazana. Pero cuéntanos, ¿en qué trabajaban? Porque no solamente se dedicaban al cuidado de la familia o las labores domésticas como mucha gente cree, ¿cierto? Lo cierto es que hay numerosos documentos que atestiguan el trabajo de la mujer antes de contraer matrimonio, sintetizado en dos tipos concretos: la carta de moza de servicio y el contrato de aprendizaje. Vamos por partes. La carta de moza de servicio era un documento mediante el cual la familia de una niña o de un adolescente se comprometía a entregar a su hija, o sobrina, nieta u otro grado de parentesco si era huérfana, a una familia que la contrataba para que trabajara en su casa durante un periodo de tiempo determinado. La nueva empleada se encargaría de realizar las labores de la casa y recibiría un doble pago. El primero de ellos era el más inmediato, pues consistía en que la familia contratante se encargaría de la manutención de la niña durante el tiempo que estuviera trabajando. Por tanto, en muchas ocasiones estamos ante adopciones encubiertas, ya que quitaban una boca que alimentar en la familia originaria. El segundo pago se producía una vez se hubiera terminado el tiempo de servicio y consistía en una cantidad de maravedíes, que era la moneda de uso en aquel momento, que se pagaba en metálico o en especie, lo que se conocía como ajuar doméstico. Este pago constituía la dote de la chica que se casaría. Así se contrasta en otro de los documentos clave para entender cómo vivían las mujeres, la carta de dote, de la cual ya hablaremos más adelante. Si bien el servicio doméstico era el sector prioritario en el mundo laboral femenino antes del matrimonio, también se conservan auténticos contratos de aprendizaje de niñas para trabajar en talleres artesanales. Y esto ya es un salto cualitativo muy importante, pues siempre se nos ha dicho que las mujeres tenían vedado el sistema gremial. La ley decía una cosa, pero la vida decía otra muy distinta. Es cierto que no podemos hablar de una presencia femenina abundante, pero sí hay algunos contratos de aprendizaje de niñas que vivían con otra mujer que le enseñaba el oficio. En Córdoba, concretamente, se pueden localizar contratos para aprendices de tejedora y algún otro oficio. Por tanto, el trabajo de la mujer suponía uno de los principales elementos que le permitían dar el siguiente paso: casarse. Sí, porque en la Edad Media era algo prácticamente obligatorio, ¿me equivoco? Pues sí, el matrimonio era una de las dos salidas normativas para las mujeres, mientras que la otra era ingresar en un convento. Voy ahora a analizar las condiciones en que se producía el matrimonio desde el punto de vista femenino.
Aunque estas partidas de Alfonso X el Sabio, que ya hemos mencionado, permitían el matrimonio a partir de los 12 o 14 años, lo frecuente era que éste se produjera a una edad, digamos, más madura, aproximadamente a los 18 o 19 años. Con 18 o 19 años ya se tenía una edad considerable teniendo en cuenta la esperanza de vida en esta época, supongo. Claro, pero entraba en juego un factor importantísimo que era el factor económico. Ujú. Y es que la mayoría de las chicas no tenían los recursos económicos para poder reunir la dote. Para ello, había que dejar pasar tiempo en que la familia ahorrase lo necesario o bien que ellas trabajasen en el servicio doméstico, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si no había dote, ¿no había boda? Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos mucho, que sin dote no había boda, pero no deja de ser una frase simplista. Los investigadores coinciden en que se producirían matrimonios en los que no se entregaría la dote, pero serían aquellos en que ambos contrayentes fueran tan pobres que no pudieran aportar nada. ¿Podríamos hablar del auténtico matrimonio por amor? Desde luego. Pero el origen de que se diga abiertamente que sin dote no había boda se encuentra en el hecho de que las bodas dejaban un rastro documental en los protocolos notariales, que era la carta de dote. A ver, ¿qué es esta carta de dote? Cuéntanos. Vale, la carta de dote es un documento, un contrato que testimonia que el novio ha recibido de parte de la familia de la novia la dote correspondiente. Y ahora la pregunta es, ¿qué era la dote, no? Ujú. La dote era un conjunto de bienes de diferente tipo que entregaba la mujer para poder iniciar la vida conyugal, a lo que más recientemente se conocería como el ajuar. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos, la dote estaba compuesta únicamente por el ajuar, ropa de hogar, utensilios de cocina, cubiertos, algunos muebles, herramientas de trabajo del marido incluso, etc. De todas maneras, a nuestro oyente le tiene que sonar eso del ajuar, ¿no? Porque es una palabra que todavía se usa. Hombre, yo por ejemplo con mi abuela lo hablaba muchísimo, ¿no? Así que esto todavía no suena. En otras ocasiones también es verdad que se complementaba el ajuar con una cantidad en dinero y si queremos seguir rizando el rizo también podían aportarse tierras, casas y otros bienes, ¿no? Pero esto solo ocurría en las familias de mayor rango socioeconómico. La inmensa mayoría de dotes solo contaba con el propio ajuar y ya está. En este sentido cabe hacer una puntualización. En el siglo XV, al menos en Córdoba, no abundaban los inventarios de bienes, sino que empiezan a generalizarse a finales de dicha centuria, por lo que no podemos establecer el valor concreto de cada objeto. Además, en la mayoría de los casos estamos ante objetos de segunda o tercera mano, ya que se heredaban de generación en generación. Ujú. Que no es como ahora, vaya, que cuando se compran cosas para la casa, pues se llevan a jugar completamente nuevo. Por tanto, entendemos que la tasación de cada elemento sería diferente en función de si fuera nuevo o usado. Esta última circunstancia sí se detalla tanto en los inventarios como en los testamentos, es decir, que si es ropa de casa nueva o si es ropa de casa usada, por poner un ejemplo. Y es que los primeros, en los inventarios, solían estar vinculados con los segundos, con los testamentos. Pero ya digo, solamente al final del siglo. En el caso de las dotes son mucho más infrecuentes, de hecho apenas se ven. Aunque ya digo que a partir del siglo XVI la cosa cambia porque las cartas de dote eran acompañadas de ese inventario de bienes. Pero es que las dotes no estaban completas sin la aportación del marido, ¿no? Las arras. Sí, lo de las arras tiene una historia curiosa porque seguimos viéndolo porque son esas monedas que vemos en las bodas católicas y que se intercambian los contrayentes. En los últimos tiempos la Iglesia Católica se ha modernizado un poquito y ahora se la intercambian de uno al otro y viceversa, pero antes, hasta no hace mucho tiempo, vamos, hasta en época de mis padres, era solo el novio el que le entregaba esas monedas a la novia y la novia se lo daba al sacerdote. Comprendo. Claro, esto es lo que en realidad procede según la costumbre medieval, ya que la arra originalmente, y esto viene de los pueblos germánicos, visigodos, etcétera, que era el pago que realizaba el novio a la familia de la novia con motivo del casamiento, con lo cual pues tiene un poquito de algo truculento, la verdad. Sí. Era una cantidad en dinero, normalmente, que servía para redondear la cuantía total de la dote. Es decir, siempre era una cantidad inferior a la dote, pero voy a poner un ejemplo. Si la novia aportaba, yo qué sé, 15.500 maravedíes, pues el novio entregaba 2.500 y ya con eso ya Salía alcanzaba. la cifra un poquito más redonda. Efectivamente, pero era solamente para completarlo, nada más. El combo de dote y arra pasaba a ser propiedad exclusiva de la mujer y así se comprometía el marido en la carta de dote. La dote, de hecho, era el conjunto de bienes del que las mujeres podían disponer libremente, pero no a lo largo de su vida, porque esta dote era gestionada por el marido, el conjunto de dote y arra, ¿no? Entonces, en ocasiones esto salía bien, pero en otras situaciones eran dilapidadas, generando varios pleitos y denuncias por parte de la esposa.
pero si no ocurría nada fuera de lo común, la mujer disponía de estos bienes para repartirlo entre sus herederos a la hora de hacer testamento, no antes. Bueno, ¿y qué nos permiten conocer estos documentos? La dote, además de tener un elemento económico fundamental, también nos permite asomarnos a las estrategias que regían la celebración de casamientos en el periodo en el que estamos ocupando. Los documentos notariales no nos dicen nunca si había amor en ese matrimonio. De hecho, la idea de boda por amor era más propio de la literatura a modo de aspiración y no como reflejo de la realidad. Y solo se aplicaría de forma generalizada en tiempos muy recientes. Pero bueno, esta consideración aparte. Sí nos dejan atisbar las posibilidades que brindaban las nuevas uniones. Las más evidentes son las posibilidades económicas. Como era frecuente indicar la profesión de quienes se casaban o de su familia en caso de la mujer, es decir, se decía la profesión del esposo y la profesión del padre de la novia. Sabemos el grupo socioeconómico al que se ascribía cada uno. Y así, no era raro que estos matrimonios abrieran líneas de distribución y de abastecimiento de materias primas para quienes estaban interesados en concertar esas uniones. El ejemplo más recurrente, solamente voy a poner uno que si no me voy por las ramas, era pues, el de una familia de artesanos que emparentaba con una de comerciantes. Desde luego, más que un matrimonio, parece una alianza comercial. Claro que lo era, me lo era. Entonces, no es que esto del matrimonio fuera una alianza, una estrategia propia de la nobleza o de la monarquía, sino que era algo extensivo a toda la sociedad. Rompemos entonces ese tópico de que los pobres siempre se casaban por amor y los ricos eran por intereses económicos, claro. A ver, los pobres muy pobres posiblemente sí se casaran por amor. De ahí para arriba no. Ujú. Pero hablemos de cantidades económicas. ¿Qué inversión monetaria implicaba una dote normal y qué se podría hacer con ella? Vale. La cuantía de la dote variaba obviamente de una familia a otra, oscilando entre unos 3.000 maravedíes, que es la cantidad más baja que yo he encontrado en las cartas de dote, y casi cerca de los 2 millones de maravedíes, que esa es la cuantía más alta que yo he visto. En las dotes de hasta unos 10.000 maravedíes predominaba exclusivamente el ajuar, y a partir de esa cantidad la dote se hace más compleja. Ya aquí tenemos como componente principal el ajuar y una cantidad de dinero en metálico. Y ya si seguimos subiendo, tenemos casas, explotación agrícola e incluso se podía donar el beneficio de un arrendamiento. Así que ese fruto de un alquiler pues, fuera para la familia de la novia o para la novia. Por tanto, la dote implicaba fundamentalmente la base económica de la familia que se iba a formar. Cuanto menor fuera la capacidad adquisitiva, solo se podía considerar el ajuar. Pero en familias de la nobleza demostraban su poderío a través de la dote. Es decir, era un elemento también de prestigio. Claro. Por ejemplo, esa dote de 1.906.000 maravedíes, por poner el ejemplo más alto, incluía el ajuar, pero una hacienda y los beneficios del arrendamiento. Y la otorgaron a media Luis de Inestrosa por parte de una de las familias y Pedro Venegas por parte de otra en 1487. Dos apellidos que eran muy conocidos en la alta instancia de la ciudad, es decir, gente de la nobleza. Claro. Anteriormente hemos abordado el mundo laboral femenino, pero yo me pregunto, ¿se extinguía la vida laboral al contraer el matrimonio? Teóricamente sí, puesto que la mujer casada tenía como única función el cuidado del hogar y de la familia. Vamos, única función. No vamos a... No hay nada Nada menos. más y nada menos, vaya. Sin embargo, la práctica demuestra que no era así, pues las necesidades económicas de la familia premiaban a buscar diferentes salidas para el mantenimiento de sus miembros. Si nos centramos exclusivamente en la mujer, se tiene constancia a través de fuentes que no son las estrictamente notariales del trabajo femenino fuera de la casa. Así lo vemos, por ejemplo, en las miniaturas de las muy ricas horas del duque de Berry, donde hombres y mujeres trabajaban a la par en la labor del campo. Ujú. Pero también había mujeres que realizaban tareas auxiliares en el seno de los talleres gremiales junto a sus maridos, aunque no pertenecieran legalmente a ellos y, por tanto, no estaban amparadas, mejor dicho, bajo su normativa. A pesar de que el matrimonio se consagró como sacramento en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, y es ahí donde se hizo indisoluble, salvo excepciones, claro está, en algún momento tenía que terminar, y ese momento no era otro que el de la muerte de uno de los dos contrayentes. ¿Sabría entonces el testamento como se hace hoy en día? Bueno, cuando se investigan los documentos notariales de la Edad Media, no podemos evitar compararlos con los actuales. Y aquí es verdad que incluso 500 años después, a poco que se eche un vistazo a uno y otro, sorprende las semejanzas que apreciamos en la estructura en algunos de sus usos.
pero hay otros que se diferencian, por ejemplo, en lo de la apertura del testamento. Cuenta. A ver, con el paso de los siglos han variado las leyes, pero los aspectos básicos del derecho que se reguló ya con Alfonso X el Sabio y con la adopción del derecho romano y adaptándolo a la realidad castellana, más o menos se ha ido, a pesar de todo esto, pues se ha ido conservando algunos usos. Por ejemplo, en el siglo XV, ¿no? Tanto en el siglo XV como en el siglo XXI, actualmente cualquier documento notarial que se precie viene encabezado por los datos identificativos del otorgante. Lógicamente. Nombre, apellido, lugar de nacimiento y de residencia, estado civil y profesión. Ojito, no hemos hablado del documento nacional de identidad porque esto es del siglo XX, pero esto es demasiado moderno. Pero todo lo demás sigue siendo exactamente igual que hace 500 años, lo cual sorprende y es una cosa que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Otras cosas que también se recogen en el testamento, tanto en el siglo XV como ahora. Se debe consignar que la persona que otorga el documento está en perfectas condiciones de salud mental, fundamentalmente para darle validez a lo que se ha de practicar una vez que se produzca el fallecimiento del otorgante. En el siglo XV se decía si estaba sana, o sea, sana del cuerpo, y si estaba atestando porque se encontraba enfermo y la cosa era urgente, se decía que estaba enfermo o enferma del cuerpo, más sana de la voluntad. Lo que además es una prueba de que se estaba bajo oleadas epidémicas que eran bastante recurrentes en toda Europa durante el antiguo régimen. Esto supongo que es uno de esos momentos en los que te gusta a ti decir que la historia pasa delante tuya, ¿verdad? Sí. Quizás es indirectamente los momentos en que eso, ves lo que está ocurriendo de verdad. No es el mero formalismo del papel. Entonces, volviendo ya al testamento netamente medieval, pues es verdad que los historiadores contemporáneos hemos interpretado el testamento medieval como un instrumento para conseguir la salvación del alma. Y es que lo hemos observado que las diferentes mandas testamentarias, pues parece que solamente se otorgaban bajo el prisma del temor a la condenación eterna o la salvación eterna. Vamos a ser también optimistas, ¿no? Que es verdad que eso era cierto, pero podríamos perder de vista otras cuestiones más prosaicas que se reflejaban en el testamento, como el reparto de los bienes o los vínculos personales entre el testador y la testadora y las personas de su entorno. Por eso el testamento es uno de los documentos más ricos a la hora de conseguir información sobre una amplia variedad de aspectos de la vida cotidiana en el pasado. Ujú. Este sesgo interpretativo se debe a que todos los testamentos tenían que incluir las mandas de carácter religioso, independientemente de la cantidad de bienes que se pudieran legar en el mismo documento. Igual que en las dotes, a partir de ahí, cuanto mayor hubiera sido la capacidad adquisitiva del testador, encontraremos una mayor variedad en el reparto de los bienes y la distribución, lo que nos facilita esa información indirecta sobre los vínculos personales que he dicho anteriormente. Y también nos aventuramos a trazar algunas diferencias conductuales de comportamiento de género, es decir, diferencias entre hombres y mujeres, en base a los testamentos. Y digo aventurar, ¿vale? Porque estas diferencias son a veces tan sutiles que la frontera entre uno y otro es bastante difícil de rastrear. Y bueno, aparte de formalismo, los datos identificativos, las mandas, ¿qué aspectos recogía un testamento de la Edad Media? Un testamento, entiendo, de finales de la Edad Media, que es lo que tú has trabajado, ¿verdad? porque Que además los oyentes se estarán dando cuenta de que Inmaculada tiene un conocimiento muy profundo y ha pasado muchas horas con protocolos notariales. Sí, han sido mis mejores amigos durante bastante tiempo, ¿no? Los protocolos notariales, si no me equivoco, del archivo provincial. Sí, porque en el archivo municipal lo que se recogen son documentos oficiales del concejo. Y los documentos notariales pues sí están en el archivo provincial, Ajá. que está en la calle Pompeyo, para ser más exacto. Entonces, bueno, aparte de la identificación, también nos interesaba saber, la profesión, lugar de residencia, pero en el siglo XV no se apuntaba la calle. Que esto, por ejemplo, sí es verdad que si analizamos el urbanismo de entonces y de ahora, es un problema porque nos dicen el barrio o la collación, pero no nos dicen la calle. Con lo cual, pues ahí se nos pierde algo de información. Y luego, además de eso, el estado de salud del otorgante. Aparecía, por ejemplo, vecino de la collación de San Lorenzo, Correcto, por poner un ejemplo. Correcto, sí, pero no se indicaba la calle. Porque había un sentimiento de pertenencia al barrio muy importante. Sí, pero tampoco se tenía necesidad de consignarlo todo de forma tan exhaustiva. Para ellos, con decir que formaban parte de ese barrio y de esa parroquia, ya era suficiente, ¿no? Y, por supuesto, fundamental, hay que consignar siempre que estaba en buenas facultades mentales para poder testar, porque si no,
el testamento no se consideraba válido. Pero vamos, que eso es algo que ocurre igualmente hoy. Así es. Así que, a partir de aquí, dependiendo de varias circunstancias que iré explicando poquito a poco, pues se abrían dos posibilidades en cuanto se redactaban los testamentos. Esto es igual, tanto para el caso de testamentos masculinos como testamentos femeninos. Después ya hablaré de las diferencias entre uno y otro. A ver, en ocasiones, si nos vamos ya a la versión extendida, ¿vale? Que es quizá la más divertida. En ocasiones nos encontramos una profesión de la fe católica en la que primero se reconoce a Dios como creador del cuerpo y del alma, que tiene potestad sobre la vida y la muerte y que puede disponer de ese alma cuando considere oportuno. Y además también se reconoce el poder intercesor de la Virgen, de los santos, un poquito como remedio y acompañamiento en un trance tan importante, porque la mayoría de la gente que testaba, porque estaba ya a punto de fallecer. En la mayoría de los casos, sin embargo, no se mencionaba de esto porque se daba por hecho. El hecho de emplear una fórmula u otra se debe fundamentalmente a una de carácter económico y es la del ahorro de papel, porque en función de que se escribiera más o menos se gastaba más o menos papel y entonces el escribano, que era el nombre con el que se conocía a los notarios, pues también cobraba más o menos honorarios. Así que esto... No sé si es igual hoy. Claro, yo no sé si se cambia la fórmula para ahorrar papel, pero sí tiene algo, sigue teniendo algo que ver, ¿no? Y otro factor también fundamental, que aquí entra lo de lo que tú decías antes de que pasa la vida delante de los ojos de la vida y la historia delante de los ojos de uno, que era la prisa que tuviera el escribano por hacer su trabajo en el menor tiempo posible. ¿Qué significa esto? Pues que a veces cuando uno lee ya muchos documentos de este tipo, se familiariza con los tiempos que se empleaban. Entonces hay patrones comunes y también hay anomalías. Las anomalías no se dicen nunca, ¿vale? No se dice que está ocurriendo algo extraño, pero se deja entrever a lo largo de los cuadernos e incluso de los legajos. Vamos a poner ejemplos, ¿vale? El primero de ellos es que se ve en unos meses concretos de 1468, en el cual todos los testamentos, absolutamente todos, indican que quien vaya a morir, pues deja dicho a su albacea que lo entierren donde se pueda o que lo entierren en una iglesia, en un convento, fuera de las murallas de Córdoba. Y al principio tú lo lees y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando les pasa a todos es que algo extraño está ocurriendo, ¿no? Luego al final llega a un documento en el que te dice, es que hay un interdicto. Entonces ya conoces que hay... Interdicto, una prohibición. Efectivamente, porque era una medida por la cual una ciudad, un territorio, en este caso la ciudad de Córdoba, pues tenía prohibida la administración de sacramentos. Con lo cual, a efectos de un entierro, era un problema bastante importante porque se daba el cuerpo sin enterrar en sagrado. Con lo cual, pues decían que mi albacea, los administradores del testamento, que se busquen la vida, porque no me da tiempo a pensar nada. O si se me ha ocurrido la idea, pues, por ejemplo, un convento que había a las afueras de Córdoba, el de San Francisco de la Ruzafa. Que está dentro del casco urbano prácticamente, pero en esa época quedaba lejos, bien apartado. No, claro, en ese momento además estaba bastante lejos, ¿no? Entonces, esto que nos está hablando de las guerras civiles castellanas que se produjeron después de la muerte de Enrique IV. El segundo ejemplo es menos explícito aún, pero no por ello menos importante. Y es que en un mes, creo recordar que era mayo, se ve que todos los testamentos, creo que era 1490 y mucho, no recuerdo el año exacto, pero sí recuerdo que era primavera. Pues todos los testamentos otorgados en esa fecha indicaban que el testador o la testadora estaba enfermo o enferma y además la redacción del documento se hace de tal manera que lo único que consigna es el lugar de enterramiento, las mandas acostumbradas, sin especificar cuáles, y simplemente nombrar herederos y albacea. Entonces, esto ya sí es más extraño, sobre todo porque si lo ves una vez, vale, pero cuando ya es muy extendido, algo pasa. Entonces, esto podría indicar que en ese tiempo la ciudad estuviera sufriendo los efectos de una epidemia y que el escribano iba a casa de los enfermos, pues claro, redactaba el documento a toda prisa, además se nota en la letra, que está muy emboronada, pues claro, iba a toda prisa para evitar un posible contagio. Y sí, ya hay que entender de paleografía para poder utilizar estos documentos y además se va deprisa, no me lo quiero ni imaginar la dificultad que tienen. Sí, luego ya depende del escribano, que hay algunos, pues bueno, que en fin. Pero bueno, también hemos leído exámenes peores que la letra de algunos escribanos, así que tampoco nos vamos a extrañar con esto. Para saber algo más sobre esta epidemia, pues habría que recurrir a otro tipo de documentación, ¿no? Pues, como la recogida en los archivos municipales por si el concejo de turno
tomó alguna medida preventiva, ¿no? Como era el cierre de las puertas de la ciudad o el aislamiento, pero no deja de ser muy llamativo porque no te lo dicen, pero tú lo estás viendo. Ujú. Quizá uno de los elementos que mayormente diferenciaban los testamentos de antaño y los de hoy eran precisamente las mandas religiosas que han mencionado, ¿no? Sí, en efecto, porque es que el testamento actual no recoge la última voluntad de una persona en cuanto a dónde o de qué manera quiere que se traten los restos mortales. Es decir, si quieres inhumarte, incinerarte, no, ni dónde quieres que descansen los restos, ni misa, nada, ¿no? Y sí, eso hoy en día se hace a través de lo que se llaman últimas voluntades. Quizás sea ahí, pero siempre es algo que es más informal, ¿no? Claro, esto se debe, el hecho de que hoy no se consigne eso, se debe a que los tiempos de apertura y ejecución de un testamento, que es lo que habíamos hablado hace un rato, pues son diferentes a los de en aquel momento para poder dar toda la garantía de la transmisión de los bienes. Es decir, posiblemente en la Edad Media, como tenía una función netamente religiosa, además de económica, pues estos tiempos se acortaban sensiblemente y hasta tal punto que se podría poner en marcha en el mismo momento en que se producía el deceso. Ajá. Ahora bien, ¿hay elementos distintivos entre un testamento masculino y otro femenino? Desde el punto de vista estructural, obviamente no. Pero si leemos bien los testamentos de ellos y de ellas, pues podemos diferenciar algunos aspectos comunes y otros aspectos que ya se diferenciaban bastante. Así que vamos con los aspectos comunes y después vamos a ver esas diferencias. En cuanto a los aspectos comunes, lo primero que se disponía en cualquier testamento era el lugar de inhumación. Y además, aquí hay que decirlo, inhumación porque la Iglesia no ha permitido, la Iglesia católica me refiero, no ha contemplado la incineración hasta hace muy poco tiempo. Aquí no había duda, ¿no? Entonces, esto era un elemento, la inhumación era un elemento sumamente personal, ya que en ocasiones reflejaba algunas devociones particulares del testador. Pero bueno, aquí también más o menos hay unos comportamientos también muy prototípicos. El patrón general es el de decidir enterrarse en el cementerio de la parroquia a la que se perteneciera, con lo que en la mayoría de los casos se mantenía el vínculo con el barrio o la collación después de la muerte. Puede que a alguno de nuestros oyentes esto le suene un poquito extraño, pero es que la gente se enterraba efectivamente o dentro de la iglesia o en una cripta. Quien pudiera pagarlo, pero sobre todo es que los cementerios estaban en los alrededores, detrás de la iglesia. Lo que pasa es que hoy pues, no se ve, salvo que veamos algunas calles que ponga Cementerio de la Magdalena. Y ahí ya sabe que dice, ups, pues aquí había otra cosa, ¿no? Entonces, claro, era la práctica habitual. Pero en ocasiones pues no se produce el entierro en esta parroquia, sino en otra iglesia o sobre todo en un convento. La documentación notarial no nos permite atisbar si esto generaba conflictos con el clero, pero es verdad que en los paseos por Córdoba, pues alguna historia ya hemos visto sobre... Eso de por Córdoba de nuestro querido don Teodomiro Ramírez de Arellano, que ha salido al principio de este episodio. Correcto. Porque él es el que nos da noticia de la leyenda esta de que las mujeres cordobesas eran una holgazana. Don Teodomiro, que ya es un viejo amigo nuestro también. Por supuesto. Y claro, pues ya hemos visto alguna historia de los conflictos que podían desatarse cuando el clero no estaba de acuerdo con la decisión del difunto, ¿no? Conflictos además violentos. Sí, claro, porque es que cada inhumación pues daba la posibilidad de obtener beneficios económicos para esa iglesia derivados de las misas de corpore insepulto y de las posteriores. Porque estaba la universidad de beneficiados, por ejemplo. Estaba la universidad de beneficiados, estaba el propio clero adscrito a esa parroquia, el párroco. Claro, entonces estaban todos ahí mezclados intentando repartirse el pastel. Una vez elegido el lugar de enterramiento, hemos de pasar al siguiente elemento, que eran las misas. Las misas no eran solo un rito necesario, sino también una demostración de la capacidad económica del testador, porque a mayor nivel económico, es decir, cuanto más dinero tuviera, pues hay mayor cantidad y mayor variedad de misas y de ritos post-mortem. Y también cabe añadir que a lo largo del tiempo estas misas y estos ritos se van haciendo más complejos, hasta tal punto que en los últimos años de la Edad Media se empiezan a proliferar figuras tales como los patronatos, que son el inicio de las amortizaciones de tierra, que luego pues darán tanto que hablar en el siglo XIX con los procesos de desamortización. ¿Puedes poner un ejemplo de patronato, por favor? Sí, era una fundación que se creaba normalmente sobre una tierra, y los beneficios que daba el arrendamiento de esa tierra, si se arrendaba o del fruto que se obtuviera, pues eso servía, el testador le daba esa tierra a la iglesia lo ponía en arrendamiento y esos beneficios servían en parte para sufragar misa por el alma del difunto. Por ejemplo. Que era el uso más frecuente. Claro, esto con el paso de los siglos pues generó un problema bastante importante
pero cuyo resultado no vamos a valorar aquí, que no es el Se nos caso. va totalmente Sí, de sí, cuadro. sí. Así que bueno, vayamos por partes, ¿no? La primera misa que se consignaba era del día concreto del enterramiento, que era normalmente la misa de requiem o la misa de difuntos, que era una liturgia concreta y sigue siendo una liturgia concreta que incluye algunos elementos, incluye otros que se dan en el resto de misas. Después se iniciaba un periodo de 9 días en que cada día se oficiaba una misa más sencilla, pero donde se mencionaba el nombre del fallecido para facilitar su paso por el purgatorio y acelerar la salvación del alma. En la actualidad esto se conoce como misa de los 9 días, pero en lugar de ofrecer una misa por cada uno de esos 9 días, lo que se hace hoy normalmente es que esa misa se da solamente cuando finaliza ese periodo de 9 días. Eso digamos que es lo que siempre se da. Y luego la última misa preceptiva era la de cabo de año, que también se sigue haciendo hoy día, ¿no? Que es cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento del testador. A partir de ahí, pues ya cada testador podía determinar un número de misas, bien por el alma del testador, en honor del alma de otras personas fallecidas, por ejemplo, los padres, los hijos, los cónyuges. Y esas misas podían ofrecerse en una misma iglesia, todas en el mismo sitio, o repartirse entre varias de ellas, ¿no? Entonces así se repartían los donativos entre varias instituciones religiosas y así evitaban un poquito los conflictos que se derivaban de ello. Obviamente todo esto dependía de quién pudiera pagar tanto, porque otros pues no, ni siquiera se acercaban a ello, ¿no? A continuación, podemos traer otro grupo de demandas religiosas que era de las limosnas. Esas limosnas eran donativos simbólicos que oscilaban normalmente entre 1 y 2 maravedíes y que se destinaban a diferentes fines. Una donación bastante usual era a los beaterios, que se ascribían a casi toda la iglesia de Córdoba, y en algunos casos se incluían también un beaterio extramuros, que era del convento de Santa María de la Huerta. Y esto pues refleja una tendencia religiosa que prefigura la reforma religiosa en el seno de la Iglesia Católica, y era el de las mujeres que vivían la religiosidad pero sin querer estar sujetas a la norma, a las reglas de un convento, de una orden determinada. El otro grupo de donaciones tenía que ver más con la realidad geopolítica del momento y era la vinculada a la Guerra de Granada y uno de los efectos colaterales de la proximidad de la frontera, que era el problema de los cautivos. Así en todos los testamentos se incluía una manda que destinaba una pequeña limosna, también simbólica, para las órdenes de la Merced, de la Trinidad, que eran y son órdenes cuya función es la redención o liberación de cautivos, y luego había también una donación a la Orden de la Santa Cruzada, que en realidad era la bula, la conocida como bula de cruzada. Entonces, en cuanto a los cautivos, pues todos los cordobeses estaban concienciados con esa situación, hasta tal extremo que algunos de ellos destinaban cantidad de dinero para contribuir a la liberación de un vecino o de un familiar que supieran que había sido secuestrado y que había sido vendido como esclavo en el reino nazarí, ¿no? Y por otra parte, pues la bula de cruzada pues, era fundamental porque con eso se financiaba la guerra, tanto en época de Enrique IV como después con Isabel la Católica. Entonces, esa realidad del cautiverio y de la idea de cruzada, ambas ideas pues se mantuvieron vivos en el ideario cordobés incluso después de la conquista de Granada de 1492, porque testamentos posteriores siguen recogiendo esas mandas. Y ahora pasemos un poquito a la parte humana del testamento. ¿Qué luces y qué sombras se vislumbran en el umbral de la muerte? Bueno, pues aquí empieza el salseo, ¿vale? Que a mí me encanta el salseo y vamos a ver aquí qué cositas se están aquí cociendo entre bastidores, ¿no? A ver, primer aspecto común, seguimos con el apartado común, ¿no? Parte final del testamento, los herederos, ¿no? Se van haciendo todas las mandas, saldando las deudas hasta que llegamos al final de un testamento bastante largo y hemos podido cotillear pues, la vida personal de esa persona y ahora toca ver cómo reparte la herencia y a quién beneficia y a quién no. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos con quién se va mejor y con quién no se lleva tan bien. De forma general, los herederos universales son siempre los hijos, independientemente de que esté un hombre o una mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí no hay diferencia, sobre todo con los gananciales. Con lo cual, esto que estábamos hablando de la ley de Holgazana, pues tampoco tiene mucho sentido. Así que ya lo primero dice, en la práctica, pues no se ve, ¿no? Ahora, cuando estamos ante personas solteras, claro, los herederos ya son los hijos, ya pueden ser los hermanos, los padres, los sobrinos, pero
lo normal es que si hubiera hijos que hubieran sobrevivido, que normalmente lo había, tanto de ese matrimonio como de los matrimonios anteriores, porque esto era también muy común, pues se le dejaba a ellos. Y también es importante porque aquí en los testamentos se reconocían adelantos de la herencia. Es decir, que había parte de los bienes que decían, ojo, yo te lo he entregado previamente y esta es tu parte de la herencia, no me lo reclames después porque ya te lo da. ¿Sabes esto qué era? Cuando la hija se casaba y le daban la dote, o cuando se casaba el hijo y le daban la arra, o le daban un dinero porque le iban a comprar una casa. O sea, ahí ya decían, aquí ya no, y entonces el resto de hermanos cogían y decían, ahora os igualamos a los demás con la cantidad que hemos dado a los hermanos que ya se han ido casando, ¿no? Cuando ya se terminaba el reparto, se igualaba, pues entonces ya el resto ya se repartía a partes iguales. Entonces ahí ya empezamos a ver algunas cositas, ¿no? Hasta ahora todo lógico. Claro, sí, todo lógico, hasta que luego hay excepciones, claro. Claro, ¿qué ocurre? Con lo de la ley de holgazanes volvemos y retomamos el hilo del principio, que hasta aquí están cumpliendo con la ley. Y lo que se decía además en el caso de los hombres es que se exigía que se restituyera la dote a la viuda. Con lo cual lo que se está haciendo es cumplir lo que se dijo en la carta de dote en su momento, ¿no? Y además de restituir la dote, en algunos casos, pues se le daba una cantidad adicional a la esposa como compensación por los cuidados que le había proporcionado durante el matrimonio. Pero ahora bien, ¿la mujer hacía lo mismo? Pues no, no. Claro, no hemos encontrado manda a favor de los maridos, no es algo que esté precisamente extendido, y entiendo que sería porque económicamente ellos tenían más posibilidades de disponer de ciertos bienes que ellas pues no tenían. Así que ellas tenían que conformarse con lo que tuvieran previamente. Entonces los maridos, digamos que ayudaban a su mujer, a su esposa, porque quedaban en una situación de vulnerabilidad bastante importante, porque moría el cabeza de familia. Por tanto, no podemos hablar de una negación de las ganancias a la final de la Edad Media porque ni ellos ni ellas lo reconocían. En ambos casos, ya hemos visto que los únicos herederos eran los hijos y ellos eran los que se llevaban el grueso de los bienes y la diferencia es la donación ex profeso que se daba a la esposa. En todo caso, siempre se ha dicho que los testamentos no son a beneficio de inventario. Claro, porque un aspecto relevante de los testamentos era saldar las deudas pendientes, también como parte de decir, me voy con todo hecho, todo resuelto y mi alma ya va más suelta, más libre al purgatorio, ¿no? Entonces se saldaban deudas tanto de índole económica como personal, ¿no? Entonces el testamento era el momento de rendición de cuentas del testador ante sus familiares y ante los posibles acreedores. Era también la forma de dejar todo ordenado para que los herederos no se encontraran sorpresas desagradables que gestionar, aunque también es cierto que para eso se designaba la figura del albacea, que era quien se encargaba y se sigue encargando de supervisar el proceso. De todas maneras, yo creo que el aspecto humano ha cambiado poco, ¿no? Porque 500 años después seguimos pensando más o menos del mismo modo, ¿no? Sí. Antes de irnos, dejamos nuestras últimas voluntades y queremos dejarlo todo bien cuadrado, Bien bien atado. terminado, bien atado para los hijos. Claro, lo que pasa es que hoy pensamos solamente en los que se quedan, pero en ese momento también, además de dejarlo todo y evitarle problemas a los que se quedaban, también era una forma de decir, yo he hecho lo mejor posible, que no me condenen después en la otra vida. Ajá. Claro, es que ese elemento del purgatorio y de ese periodo, digamos, como de penitencia, eso era un factor muy, pero que muy relevante. O sea, por supuesto, estamos hablando que las mandas testamentarias, religiosas, eran algo totalmente diferente que hoy en día no encontramos. O no la encontramos, pero incluso el propio enfoque de las mandas, digamos, materiales también estaban impregnadas de esa religiosidad. Prosiga, profesora Herencia. Vale. A ver, los hombres eran quienes tenían más deudas de tipo económico, porque eran los que gestionaban los bienes familiares y eran también los titulares de los talleres. Entonces se registran deudas de todo tipo, aunque las más usuales eran aquellas relacionadas con pagos atrasados de piezas de tela, otras materias primas que se habían quedado pendientes. Y en el caso de algunas mujeres también podían contraer estas pequeñas deudas porque estaba relacionado con, en fin, con la práctica un poco de comprar y fiar, ¿no?, en el comercio. Donde sí se parecían una y otra eran los pagos a los trabajadores de su casa. O sea, como ves aquí, Rafa, dentro de un testamento, pues saltamos de los aspectos comunes a aspectos diferenciales, entonces tenemos que ir sorteando de una a otra. Así que es verdad que a veces resulta un poquito complicado sistematizar, ¿no? E incluso
hablar de un componente exclusivamente femenino de los testamentos. Aquí, dentro de ese pago a los trabajadores, tenemos los aprendices, pero sobre todo las criadas. Porque muchas veces, claro, las niñas entraban a trabajar, pero es que los contratantes morían en ese periodo de tiempo. Así que tenían que cumplir, los testadores, que eran los contratantes, pues tenían que cumplir un contrato firmado años antes. Entonces, una de sus cláusulas era pagar el salario íntegro de la chica, y si no se pagaba, corría el peligro de una penalización, ¿no? Así que, claro, si eso se producía en vida de los testadores, porque la despidieran antes de terminar el tiempo de servicio, había una penalización, pero claro, no cumplir el contrato o el tiempo de servicio porque morían, pues se entendía que eso pues, era algo natural, con lo cual se pagaba el salario entero sin penalización. Por otra parte, había también otro tipo de deudas que eran las de tipo personal, que era el pago de cierta cantidad de maravedíes por algún asunto que hubiera quedado pendiente en vida. El concepto que se suele emplear aquí es el pago a una persona por cargo o deudo que de ella o de él tiene, lo cual engloba una amplia casuística que va desde lo meramente económico a otros asuntos pues, de índole más personal que se pretendía tratar con discreción. Porque hace 500 años también había relaciones fuera del matrimonio, claro. Efectivamente, aquí es donde encontramos la figura del amancebamiento o la barraganía, porque aunque es verdad que el matrimonio era obligatorio para regular la convivencia de una pareja, pues también había muchos casos en los que esto no se hacía así, sino que un hombre y una mujer cohabitaban sin casarse. Esto es lo que se conocía como amancebamiento y a la mujer se le conocía como situación de barraganía o mujer barragana. ¿Qué pasaba con estas mujeres? Que claro, estaban más desprotegidas jurídicamente porque como no eran esposas, legalmente hablando, pues no tenían ningún derecho que la amparase y sobre todo nada que les permitiera, digamos, recibir una compensación económica como por ejemplo si recibían las esposas. Por ejemplo, las dotes. No había dotes porque no había habido boda. Entonces tampoco, y esto sí es importante, tampoco había ninguna consideración hacia los hijos que hubieran tenido. Claro, porque eran hijos naturales. Correcto. Es decir, estos hijos, sí, a algunos de ellos pues se les daba una cantidad en dinero, pero no entraban dentro del grupo de los herederos. Los herederos eran los hijos dentro del matrimonio, ¿no? O sea, los padres sí se hacían cargo de estos hijos y en algunos casos también de las madres, pero nunca figuraban los hijos dentro de la lista de herederos legítimos ni las barraganas contaban con los mismos derechos que las esposas. Al menos tengo entendido que había cierta solidaridad entre las mujeres durante este periodo, lo que llamaríamos sororidad hoy día. Sí, además esto es un aspecto muy interesante porque es más frecuente de lo que podríamos pensar. Esto en historiografía lo conocemos como caridad total, una figura que está ampliamente documentada no solamente en Córdoba o en el Reino de Castilla, sino en otras partes de la geografía europea, como puede ser Italia. O sea, había investigadores del ámbito italiano que también han registrado esta figura. O sea, ¿en qué consistía esto? Pues la caridad total era un conjunto de donaciones testamentarias que se realizaban para contribuir expresamente a la formación de la dote de una chica o de varias chicas. Al igual que todo, pues claro, cuanto mayor dinero, cuanto más bienes tengas para repartir, tienes más capacidad de darle estos legados a más o menos chicas, ¿no? El caso de los hombres, es verdad que realizaban donaciones más cuantiosas que las mujeres, pero porque también tenían mayor posibilidad económica. Sin embargo, hay una diferencia más significativa en cuanto a cómo se conducían hombre y mujer, y es que los hombres podían hacer donaciones más cuantiosas, pero esas donaciones solamente se circunscribían a mujeres de su entorno familiar, mientras que las mujeres ya sí abrían el círculo. Eran chicas del ámbito familiar, las criadas, e incluso algunas que no sabemos qué vínculo tenían con ellas, con lo que podemos decir que eran vecinas conocidas. Con las podían tener menos que repartir, pero ampliaban más el círculo que los hombres, ¿no? ¿Y de qué se trataba? Esta dote, esta caridad total. Sí, ¿Qué pues incluía habitualmente? normalmente, como si me circunscribo nada más que a las donaciones que hacían las mujeres hacia otras chicas, esto era que a cada una pues se le daba un objeto, un colchón, una sábana, una toalla, un banco de madera, y eso se valoraba una cantidad de maravedíes. Pero normalmente lo que se especificaba era un objeto, con lo cual, pues claro, no era algo muy llamativo cuantitativamente hablando, pero ya está ayudando en algo, está ayudando que por lo menos esa chica no tenga que pagarlo de su propio bolsillo.
A modo de conclusión, ¿cómo contribuyeron las mujeres a la economía de su tiempo? ¿Es de justicia el que se las tachara de holgazanas? Bueno, que las mujeres no trabajaran de forma mayoritaria en el sistema gremial o que aparezcan pocas veces como propietarias de tierra y casa, no quiere decir que su única contribución a la economía de su tiempo fuera la de la gestión del ámbito doméstico. Y ya hemos visto que las mujeres ayudaban a su familia desde niñas, cuando eran contratadas como criadas y además pues liberaban de una carga económica importante, ¿no? Y además que estas niñas cuando crecían ya formaban su dote en base a su trabajo, ¿no? Pero es que además había mujeres que trabajaban en el campo y que otras no estaban en la nómina, no estaban incluidas en la nómina de un taller, pero hacían labores auxiliares en el mundo artesanal. Entonces ayudaban a su marido o a su hermano. Las viudas es verdad que tenían mayor capacidad de maniobra porque ya eran consideradas cabeza de familia a falta del marido o del padre de su hijo, porque tenían que mantenerlos, ¿no? Pero posiblemente ellas, aunque no tengamos constancia documental, pues siguieran trabajando y incluso tenemos niñas además que entraban como aprendices de otras artesanas, ¿no? La mayor contribución a la economía de las ciudades era obviamente el matrimonio porque gracias al casamiento se establecían esas alianzas económicas que mejoraban los negocios de sus respectivas familias, ¿no? ¿Podemos hablar de un papel pasivo? Sí, pero es que en realidad lo jugaban tanto ellas como ellos, porque eran peones en el tablero de la economía urbana. Tanto unos como otros interesados porque había que establecer esa alianza y ellos eran, digamos, la fianza, los garantes de que se cumpliera esa alianza, ¿no? Estaba refiriendo antes, perdona que te interrumpa, pero que las viudas tenían una situación particular, ¿no? Porque se quedaban a lo mejor con el taller artesanal de la familia y ellas se dedicaban a gestionarlo. Efectivamente, posiblemente el taller quedara como titularidad a nombre de los herederos, que eran los hijos, pero obviamente si los niños eran menores, tenían que gestionarlo a ellas. Ellas o delegaban en algunos oficiales de alto rango que hubiera en el taller, que fuera gente de su confianza. Entonces, paradójicamente, llegamos a la conclusión de que quizás la situación mayor de libertad económica con la que se podía encontrar una mujer era precisamente cuando era viuda. Efectivamente, claro. Todo cuando tiene una situación holgada, pero la mayoría de mujeres que eran esposas de oficiales tenían que volver a casarse porque podían trabajar como labores auxiliares, pero eso no era suficiente para mantener a la familia. Tenían que casarse. Aparte de que lo mandaba la iglesia, lo mandaba la sociedad, pero que económicamente lo necesitaban. Las viudas que tenían eso, esposas de maestros de gremio, pues eso sí, es así. Pero las demás, claro, tienen que buscarse el sustento, el de ella y el de su hijo. Comprendo. Perdone usted, profesor Herencia, que le he interrumpido cuando estaba usted hablando del papel pasivo de la novia y el novio. Venga. Prosiga usted, por favor. Bueno. Algunos de estos maridos pues también reconocieron el trabajo de las esposas tanto dentro como fuera del hogar y le hacen menciones no exentas de cariño, a pesar que algunas veces se dice que incluso dentro del siempre rígido lenguaje notarial pues hay veces que se dice que lo ha cuidado, que la quiere, tal, y dice, mira, hay manifestaciones de afecto, ¿no? No había amor para establecer el matrimonio, o creemos que no lo había, pero al menos sí había cariño a lo largo de ese matrimonio, ¿no? Y eso se manifestaba al final. Por tanto, no podemos hablar de que las mujeres cordobesas fueran holgazanas, eso está demostrado que no, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? El origen de la supuesta ley de holgazanas que abolió Carlos IV en 1805, para mí personalmente sigue envuelto en un misterio. Y tan solo podemos recurrir a la leyenda para explicar por qué estas mujeres se veían privadas de los bienes gananciales en el matrimonio a finales del antiguo régimen. La Edad Media, paradójicamente considerada una época oscura, no lo fue tanto para las mujeres como si lo fue la Edad Moderna, porque a tenor de que luego se tuvo que abolir una costumbre que en la Edad Media no se ve tan claramente. Esta supuesta modernidad que los historiadores le han atribuido a esa edad moderna sería tan legendaria como la oscuridad del medievo. Aquí tengo que hacer hincapié porque yo soy medievalista y duele cuando dicen que la Edad Media era un periodo oscuro y no lo fue tanto, ¿no? Entonces nuestra obligación como historiadores es desmentir tanto una leyenda como la otra y leer en capas más profundas de lo que nos han contado siempre. Pues queda dicho todo, Inmaculada. Muchas gracias por estar hoy aquí y sobre todo por habernos regalado esta lección magistral sobre un tema tan querido por ti como este de la vida de las mujeres cordobesas durante la Edad Media, que nuestros oyentes habrán notado que lo tienen muy bien trabajado. Ha sido un auténtico placer, te lo aseguro. Gracias a ti, Rafa, por rescatar mi faceta investigadora
y sobre todo por permitirme regresar a la que ha sido mi casa estos 2 últimos años. Y que siga así, muchos programas más. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y hayáis disfrutado, como yo, de este rato de amena charla sobre un tema tan interesante como la historia medieval, concretamente sobre las vivencias de las mujeres cordobesas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like, y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillodemedinazahara, todo seguido, @gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.